de que yo ponga la nota final. ¿Ya? Eso significa como probablemente justo en el examen, una semanita después del examen, máximo. ¿Ya? Puede ser de cualquier tema, entre 4 y 3 personas. Y eso. ¿Ya? Algo que tengo que decirles con respecto a esto. El modelo que nosotros propuso Bohr, el modelo de Bohr, ¿cierto? Donde el momento angular estaba cuantizado, dependía de un valor entero de NH barra, ¿cierto? No NH barra, ¿ya? Consistía en un núcleo cargado con un electrón orbitando, ¿ya? Ahora les tengo una pregunta. ¿Cómo yo amplío esto a los demás átomos? Por ejemplo, el ¿cuántos protones y electrones tiene el helio? Tiene 2 electrones. ¿Y qué hay que hacerle al helio para que se pueda usar este modelo? Porque esto es un núcleo cargado que tiene Z protones y un electrón volando. El helio tiene 2 electrones. Tiene 2 electrones, entonces, ¿se puede usar este modelo? No. Es necesario que le quitemos un electrón, ¿cierto? Eso se llama que el átomo está ionizado. Entonces, por ejemplo, si consideramos Z igual 2, ya en el problema probablemente les diga que está cargado, ya, o que le faltan electrones, ¿sí? Entonces así se puede construir. Estos generalmente vienen así, más 2, más 3. Este debería ser así. Esto es donde está cargado positivamente, con una carga positiva. Porque 2 protones más un electrón es un protón, ¿cierto? Tiene una carga positiva. Así como puede haber diferentes compuestos cargados, sí. Por ejemplo, el carbono tiene 8 electrones, ¿cierto? 8. El carbono tiene 6. ¿6 o 7? ¿Cuántos tiene el carbono? 6. O sea, si tú le quitas todos los electrones y queda solo uno, puedes usar este modelo. ¿Ya? Pero eso ya es casi imposible. Queda hipercargado. Sí, está tremendamente cargado. Eso. Entonces, esos tipos de átomos con un electrón y una carga central positiva, sea cual sea, se le llaman átomos hidrogenoides. ¿Ya? Eso, para que lo sepan y que si les hablan de eso en alguna pregunta, tengan en cuenta. Al menos para el átomo de hidrógeno es perfecto, casi perfecto. ¿Ya? Hasta ahora lo que hemos visto es el átomo de Bohr, cómo está compuesto el átomo en sí, cómo está hecho el átomo. ¿Ya? Y además hemos visto que el electrón se comporta como onda, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg. El famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. Principio de incertidumbre. De incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg. ¿Cuál es el principio del incertidumbre de Heisenberg? ¿Alguien sabe algo? Ni idea. ¿Han visto Breaking Bad? ¿No saben quién es Heisenberg? Solamente se puede conocer con precisión o la posición o el momentum de una partícula. La pequeña demostración de O la velocidad. principio de incertidumbre. ¿Ya? Vamos a tener un rayo de electrones. Estos son solo electrones, ¿cierto? Clásicamente todo se enfocaría en eso, ¿cierto? Si fuera solo partículas. ¿Cierto? Aquí tendríamos una pantalla donde
podríamos contar la cantidad de electrones que llegan a la pantalla. Si el electrón fuera clásico, entonces a la pantalla le llegaría, no sé, los electrones en este pedacito de pantalla, ¿cierto? Eso si fuera clásico. Sin embargo, como ya sabemos, se comporta como onda, ¿ya? ¿Y recuerdan cómo era el comportamiento de una rendija de ancho A? ¿Cómo era? Son todo igual en realidad, ¿sí? Así, ¿cierto? Y esto depende del ancho de la rendija. Ya, y aquí esto lo calculamos. Este es para m igual a 1, m igual a 2, m igual a menos 1, m igual a menos 2. Y acá tenemos que... Eso, ¿cierto? Ya, entonces, si se dan cuenta, esto probablemente sea más grande que el ancho A, ¿cierto? Entonces aquí aparece algo extraño. ¿Por qué? Porque si los electrones van todos con velocidad x, ¿ya? Aquí de repente le aparece una velocidad y. ¿Ya? Eso es muy extraño, ¿sí? Eso es una propiedad totalmente ondulatoria, ¿cierto? Y da raíz al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el momentum de todos estos electrones es Pi en X tau, ¿cierto? Y Pi va a valer 0. ¿Sí? Y eso. Acá vamos a borrar este A. Vamos a colocar un angulito aquí. Aquí lo importante es saber que la mayoría de los electrones van a caer en este máximo central, ¿ya? Acá van a quedar residuos muy pequeños, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a considerar solamente que los electrones caen en el máximo, ¿ya? Entonces, si yo tiro un electrón... otra cosa. Incertidumbre, hablemos de incertidumbre. ¿Ustedes en primer año tuvieron algo así como medición de algo? ¿Están, bueno, en primer semestre? ¿Algo de medición? Ustedes, bueno, tienen que saber que cada vez que nosotros medimos algo, viene con algún error, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tomamos una regla y medimos, ya, esto vale 5 centímetros. ¿Ya? 5 centímetros, pero por ejemplo, ¿cuántos milímetros va a tener esos 5 centímetros? Es 5,3 centímetros, 5,4, 5,5, 5,0001. No se puede saber porque la regla llega a los milímetros, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, todas las mediciones del universo tienen algún error. A eso se le puede llamar incertidumbre, ¿ya? Y generalmente se denota con un delta. Por ejemplo, delta I, delta P o delta A. ¿Ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con el principio de incertidumbre se relaciona con respecto a esos errores, ¿ya? Entonces, si yo tiro un electrón, ¿ya? ¿Cuál va a ser la incertidumbre, por ejemplo, en la posición I? ¿Dónde crees primero que va a caer el electrón que está por esa rendija? O sea, si nos enfocamos solamente en el máximo, sería entre m igual a 1 y m igual a menos 1. O ahí, ¿cierto? O aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Quién sabe, cierto? Eso depende del ancho de la rendija, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la posición en I del electrón va a tener una incertidumbre proporcional a, ¿cierto? Delta I va a ser proporcional a. Aquí todo lo que vamos a hacer va a ser proporcional y no exacto. ¿Por qué? Es que en teoría viene paralelo. Viene en el eje X. ¿Ya? Entonces, de manera clásica también,
todo llegaría, si va paralelo, va a seguir paralelo, ¿cierto? Ya, entonces, esto es todo lo que vamos a hacer ahora es aproximado. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas matemáticas para poder hacerlo duro, ¿ya? Solamente vamos a tener un aproximado. Entonces, en teoría, si tenemos la incertidumbre de A, ¿alguien me puede decir cuánto es la incertidumbre de, por ejemplo, el momento en I? Sabemos que inicialmente no tiene velocidad ni. Por lo tanto, en teoría, sería exactamente cero, ¿cierto? Entonces tendría una incertidumbre cero. Pero eso no pasa, ¿cierto? Hay una pequeña velocidad de I que hace que los electrones lleguen, por sobre esta abertura. Entonces, de alguna tiene una pequeña velocidad de I. Entonces, la incertidumbre nunca va a ser igual a cero, ¿no? Y eso es debido a la difracción, porque se comporta como onda, ¿cierto? Aquí los electrones que van acá, en vez de seguir derecho, se curvan levemente, ¿no? Por su comportamiento ondulatorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la incertidumbre, un aproximado de la incertidumbre de la velocidad de μ, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un zoom aquí. Tenemos un electrón entrando a la casita y se va hacia arriba, con un ángulo. Este va a ser el vector momentum, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser Px y Py. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un electrón que va de aquí hasta acá, ¿cierto? En ese momento, entonces se divide en Px y en Py. Entonces podemos calcular la tangente de θ va a ser igual a Pi dividido P. Si tenemos difracción de Van Hofer, ¿recuerdan cuál era? Que la pantalla está muy lejana, por lo tanto los ángulos son pequeños. Entonces esto me queda así. Y finalmente, Px, θ igual a Pi. ¿Ya? Lo que estoy haciendo ahora es de alguna manera demostrar el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? A eso estoy llegando. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene que valer θ? Eso ya deberían ser expertos en eso. ¿Cuánto tiene que valer θ? ¿Cuánto tiene que valer θ? Delta. Sí, es mucho. La posición en I partido en largo. Pero con la onda no lo sabían. ¿Qué pasa si esto fueran ondas? ¿Cuánto sería? Onda de luz. ¿No? ¿Cuánto es la tangente? Vale. ¿No? Sería la posición en la pantalla partido L. Vamos a tomar el caso máximo, ¿ya? Justo cuando llegue aquí. Justo cuando llega ahí, tenemos que m vale 1, ¿cierto? Por lo tanto, cuando el ángulo es chiquitito, es aproximadamente el ángulo sobre A. ¿Ya? Entonces esto me da Pi. Ya. Y esa cosa, ¿qué me dice? Me dice algo súper importante. Que si la rendija es más pequeña, hay más momentum en el eje Y. Entonces ahí va apareciendo el principio de incertidumbre solito, ¿cierto? Que por ejemplo, si yo tengo la rendija más pequeña, yo sé exactamente dónde está el electrón, ¿cierto? Mientras más chico, más exacto sé dónde está el electrón. ¿Qué significa esto? Que más momentum en I voy a obtener, ¿cierto? Más lejano de lo clásico voy a terminar el electrón, ¿no? Otra cosa más, aquí. ¿Cómo calcular la longitud de onda de esos electrones? ¿Puedes explicar lo que dijo? ¿Lo anterior?
Acá tenemos una relación de PI en función de A, ¿cierto? Sí. Ya, PI es un momento que clásicamente debería ser 0. Pero como hay difracción, aparece una PI, aparece una velocidad en el eje Y, ¿ya? Entonces, si nosotros achicamos A, PI va a aumentar, ¿cierto? Eso de alguna manera me relaciona con el principio de incertidumbre, que me dice que mientras más sea la posición, menos sea la velocidad. ¿Ya? Esto significa que si yo achico la rendija, yo voy a estar más seguro por dónde va a pasar el electrón. Por lo tanto, voy a tener menos certeza de dónde va a caer el electrón. ¿Con qué velocidad va a llevar el electrón? ¿Sí? Otra cosa, aquí. ¿Cómo calcular la longitud de onda de estos electrones? Me estoy preguntando cosas que podrían salir en la prueba. ¿Longitud de onda de electrones? ¿Longitud de onda de electrones? Múltiplos de la constante de Planck. ¿No? ¿Cuánto es la longitud de onda de electrones? La probabilidad de Broglie. ¿No? ¿Recuerdan que les dije que la luz tenía momento? ¿Y que eso se podía asociar a una partícula también? Sí, eso mismo. Tenemos una longitud de onda, que la longitud de onda según el de Broglie, que es h sobre p. ¿Ya? En este caso, como los electrones van solo en el eje X, tiene un momentum en X. ¿Ya? Entonces, aquí me queda, voy a despejar el px, me da que esto es h dividido lambda d. ¿Ya? Entonces aquí despejo pi. ¿Ya? Estas longitudes de onda son similares, son iguales, ¿cierto? Porque ambas son electrones. Entonces esto me queda h sobre e. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir, con esto, podemos decir que el momentum en I depende inversamente con respecto a A. ¿Ya? H es una constante, H es la constante de Planck. ¿Sí? Por lo tanto, podremos aquí, como primera aproximación, decir que la incertidumbre de P, ¿ya? Va a depender de H sobre E. ¿Ya? De P en I. ¿Sí? Estamos hablando de X. Entonces, por lo tanto, si nosotros multiplicamos estas dos cantidades, la incertidumbre de P y la incertidumbre de I me va a quedar proporcional a H, que es una constante. Eso implica muchas cosas. Implica demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, conozco cuánto vale la incertidumbre de P, por ejemplo, si la incertidumbre P es muy grande, para que siga siendo similar a H, esto tiene que ser muy chico. Y al revés, si la incertidumbre de H es muy grande, de I es muy grande, para que siga siendo similar a H, esto tiene que ser muy chico. Entonces, aquí está lo importante en realidad de la mecánica cuántica, que es lo que siempre se dice. Si tú sabes la posición exactamente, significa incertidumbre muy pequeña, entonces no vas a saber qué momentum tiene. ¿Ya? Y ya para generalizar, voy a escribir en este cuadradito que me sobra aquí el principio de certidumbre ya final demostrado. Esto no lo pueden demostrar ustedes, ¿ya? Pero va a quedar de esa manera. Este es el principio, el famoso el principio de incertidumbre. Eso siempre tiene que ser mayor o igual a h barra menos. ¿Ya? Incertidumbre, no estoy hablando de cuánto vale el valor exacto. Estoy viendo con qué error yo lo estoy midiendo. ¿Ya? Entonces, si esto lo aplicamos acá, mientras más chiquitito esto, mayor
va a ser la diferencia, la probabilidad de que caiga el electrón en otro lugar, ¿cierto? Más velocidad ni va a tener. ¿Se entendió? Estoy hablando tremendamente chino. Sí, está hablando chino, profe. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No? Porque no entendí muy bien cuando hice No. como el despeje ahí con la longitud de onda. ¿El P? Entonces, como Ah, sí, lo que pasa es que esa longitud de onda es la longitud de onda de los electrones. Ya no estamos con electrones, estamos con luz. Pero sabemos por la longitud de onda de Broglie que la longitud de onda de los electrones es proporcional, inversamente proporcional al momento. Y eso lo representa. ¿Ya? En el principio de incertidumbre, el delta P por el momento y el delta X por la posición. Sí. Esto denota posición en general. Puede ser tridimensional. ¿Ya? Aquí en realidad puede ser un R en vez de un X. ¿Por qué? Es porque es una posición en general. Puede ser X, R general. En este caso, el R era I. ¿Correcto? Otra cosa importante. Después vamos a ver las consecuencias que tiene este principio en el átomo, por ejemplo. Tenemos con ciertas transformaciones de esto, uno puede llegar a un principio similar, pero con la energía. O sea, significa que, por ejemplo, si nosotros tenemos una energía exacta de un orbital, esa energía la vamos a medir en una cantidad de tiempo que puede ser muy grande, ¿no? Y después vamos a ver otro tipo de incertidumbre, que la vamos a hacer. Dime. No. Esto yo lo saqué del Feynman, pero tienes que tener la mente muy abierta para salir en realidad. No, esto yo lo saqué del Feynman. El Feynman es complicado. Lo que pasa es que el Feynman intenta explicarte. Sí, hola. Intenta. ¿Tomar resistencia? ¿Sí? Voy a contarlo. El Feynman lo que hace es darte intuición con respecto a esto. Entonces te dice, ya va, tenemos esto. ¿Qué pasa si hacemos esto? Obtenemos esto. Y luego va a otro caso, va a otro caso, va a otro caso, y de repente aparece todo esto que está. Es un libro que es como, siempre lo dicen, que es como lectura ligera. Cuando estés relajado, que queráis tomar aire, te ponía a leer el Feynman. Igual es un buen libro. Feynman fue un tipo también, un tipo que supo mucho. Inventó la electrodinámica cuántica, una cosa así. O sea, fue uno de los que desarrolló esa teoría. Ya, ¿consulta? Delta P es de momentum, sí, es de momentum. Ese es el famoso principio de incertidumbre. Profe, Entonces, delta R es una delta de posición que puede ser en cualquier dirección, ¿ya? Entonces, en esto, por ejemplo, si trabajamos en X, tenemos que trabajar con el momento de En X, sí. Vamos a volver al átomo de Bohr ahora. Prefiero, ¿no? Relatividad. Mira, me quedan como 2 clases de Canfield, 2 o 3. Entonces, lo que quiero hacer con relatividad es como darle una introducción, ¿no? Onda, como lo hice con cuántica, como una introducción histórica, de donde sacó, de Broglie apareció y dijo, si el electrón es una onda, ¿ya? Entonces su órbita tiene que estar relacionadas con una onda, ¿ya? Significa que tienen que estar relacionadas con la longitud de onda, las órbitas, ¿ya? Y además, tienen que, si el electrón es una onda,
Entonces, de alguna manera tiene que interferir consigo mismo, por ejemplo, en una, como lo hacía en una cuerda, ¿cierto? Cuando teníamos una cuerda con borde fijo, una onda estacionaria, eso era la interferencia entre dos ondas, ¿cierto? Una que iba hacia allá y otra hacia acá. Entonces, ¿por qué no, si el electrón es una onda, entonces debería pasar algo similar con el átomo, ¿cierto? Ojalá interferir constructivamente para que exista y no se destruya, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo él? Vamos a partir de que el momento angular está cuantizado, ¿no? R es igual a H NH 2pi, ¿cierto? H sobre 2pi H barra, ¿cierto? Ya. Empecemos a usar la hipótesis de la longitud de onda de De Broglie. Longitud de onda de De Broglie. Eso, ¿cierto? Esa es la longitud de onda de De Broglie. Entonces lo que hizo él fue usar su teoría en el modelo de Bohr. ¿Ya? Entonces esto es igual a m por b, ¿cierto? El momentum de una partícula es m por b. Entonces m por b es h sobre lambda. Lo reemplazamos acá. ¿Ya? Y queda h sobre lambda r por nh dividido 2pi. Falta algo, el h se muere, ¿cierto? El h se muere y me queda r dividido lambda igual a n dividido 2pi. Y esto implica que n lambda es igual a 2pi. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? La N lambda es igual a 2pi. ¿Qué es 2pi? la circunferencia, largo, ¿El área o otra el cosa? largo de la circunferencia. Perímetro, ¿cierto? Sí. El perímetro es igual a n por h, ¿cierto? ¿A qué se asemeja eso? ¿Gente online? ¿Sabe a qué se asemeja eso? ¿No se acuerdan de la onda de los modos normales, no? No. ¿Se acuerdan de los modos normales? El primero, el segundo, el tercero, ¿cierto? ¿Y cómo podíamos escribir esto? ¿Se acuerdan? Uf. N igual 1. ¿Ah? ¿Cómo? Primero era N igual 1. Luego N igual 1. Era 2L dividido N, ¿cierto? 2L dividido N. Pero eso, ¿cierto? Porque cuando N valía 1, el periodo era 2L, ¿cierto? Y el largo era, bueno, sí es N. ¿Ya? Entonces, de alguna manera esto, O sea, L va a ser pi. Una cosa así. L va a ser, tiene en realidad es decir que es mejor decir que el largo es 2L o L medio. Entonces, ¿qué significa esto? La órbita del electrón es de alguna manera una cuerda con condiciones de borde, ¿cierto? Es una cuerda con condiciones de borde. Entonces, por ejemplo, alrededor del perímetro tenemos n veces lambda. Por ejemplo, vamos a dibujar con 3 longitudes lambda. Cuando n vale, vamos a tener una onda así, 1, ¿cierto? 2 y 3. Entonces de aquí hasta aquí
hay una longitud de onda. ¿Ya? De aquí hasta aquí, hay otra, no, está. ¿Me equivoqué con este? Ahí. De aquí hasta aquí, hay otra, aquí el lambda. ¿Ya? Tenemos tres longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, este es el primer indicio que los orbitales parecieran ser ondas que están interfiriendo entre ellos, ¿ya? Generando de alguna manera modos normales similares a los modos normales de la cuerda. Entonces, le da más poder a que el electrón, la manera de describir el electrón, va a ser más ondulatoria que un punto en el espacio. ¿Ya? Esa es la primera idea de que el electrón es mejor escribirla como onda, ¿ya? Como una función de onda. Vamos a ver otro casito, otro caso. Esto, acá de Brooklyn le dio una explicación a por qué el momento angular está cuantizado. Porque el perímetro de la órbita es proporcional a la longitud, a n veces la longitud de onda. Esa explicación era un poquito más razonable y más creíble, ¿ya? Ahora vamos a usar el principio de incertidumbre para ver otro tema con respecto a esto. Incertidumbre. Vamos a ver el átomo de Bohr y el electrón, ¿ya? Primero, ¿de qué va a depender la incertidumbre de X? ¿Ah? En este caso X, o R mejor, R viaja alrededor de un círculo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos escribir R? Si tiene un ángulo θ, la posición del electrón, R, en función de θ. Un movimiento circular. Un movimiento circular, ¿cierto? ¿Cuánto era? ¿No? Supongamos que esto tiene un radio R, ¿cierto? Si R0 podría estar acá, si R X medio, por ejemplo, voy a estar acá, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, yo puedo escribir la posición en función de θ. Lo que significa que la incertidumbre también, porque R es constante, también va a ser la incertidumbre de la posición va a ser proporcional a la incertidumbre del ángulo, ¿ya? P. Delta P. Delta P. El momentum es voy a calcular otra cosa, delta L. ¿Ya? El momento angular era m por b por r, ¿cierto? En un movimiento circular. R es constante y m es constante. ¿Sí? Por lo tanto, la incertidumbre también va a ser proporcional a b. ¿Ya? Y si lo multiplicamos por m, va a ser así. M por b, f. ¿Ya? Lo que estoy haciendo ahora es buscar una relación análoga al principio de incertidumbre, pero teniendo en cuenta el momento angular, ¿ya? Y el ángulo θ. ¿Sí? ¿No te lo puedes explicar de nuevo, por favor? Lo que estoy haciendo ahora. Vale. Lo que estoy haciendo ahora es aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg a los movimientos orbitales, ¿ya? Al movimiento orbital del electrón. ¿Sí? Entonces, como es un movimiento circular, entonces ojalá me gustaría escribir el principio de incertidumbre en función de cosas que me describan un círculo de mejor manera. ¿Ya? Generalmente están cartesianas. Entonces lo que hacemos con las cartesianas es pasarlas a polares. ¿Ya? Y lo que hacemos con el momento lineal
le pasamos al momento angular, que describe de una mejor manera un movimiento circular. ¿Ya? Por eso estoy diciendo esto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo mido un ángulo, probablemente el electrón esté entre dos barritas. ¿Ya? Y esto de aquí hasta acá, vendría a ser algo así como delta T. Ya. Entonces, aquí despejé delta P y delta R y lo reemplazamos ahí arriba. R delta T, esto es un R. R delta T por delta L dividido R es mayor o igual a H barra media. ¿Ya? Esto es delta teta por delta L mayor o igual a H barra media. ¿Ya? Y aquí está lo importante. Mira. Momento angular. El momento angular nosotros sabemos cuánto es exactamente. Son números enteros de H barra N, ¿cierto? Sabemos exactamente cuánto vale, por lo tanto no debería haber una incertidumbre. No vale H barra N más 1 ni H barra N menos 1. Vale H barra N, ¿cierto? Entonces su incertidumbre es 0. Entonces, para que sea mayor que H barra medio, es necesario que delta teta sea infinito. ¿Qué significa esto? Que si yo mido un teta, va a tener un error infinito. Lo que significa que prácticamente no sé dónde está. ¿Cierto? Entonces, si el modelo orbital de Bohr, según el principio de incertidumbre, implica que yo no sé exactamente dónde está el electrón. Significa que el electrón podría estar en cualquier posición de esta órbita. ¿Ya? Y aquí se empieza a colocar medio extraña la cuestión. Este es el primer indicio que te dice que el electrón no sigue una órbita y que hay una probabilidad de encontrar el electrón en una parte del orbital, pero uno no puede decir que el electrón está ahí. ¿Ya? Ese es otro indicio de que hay que reformular la teoría. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hay que reformular un poco la teoría hasta ahora. ¿Ya? Y vamos al último punto. Dime. Debe ser como probabilidades de estar lo que Todavía hay una más. Pero este es un indicio de que las probabilidades, de que las probabilidades de alguna manera van a influir en la posición del electrón. Porque según el principio de incertidumbre, tomando el modelo de Bohr, implica que el electrón no va a estar en ninguna parte en específico. Va a poder estar en cualquier parte. ¿Ya? Porque tenemos una incertidumbre infinita. ¿Ya? Y eso de, por ejemplo, el delta O al final es como la distancia donde está la probabilidad de, o sea, el error. Sí, el error. Ah, Entonces yo voy a medir esta cuestión, pero me da un error tan grande que al final... ¿Cómo es una energía puede hacer de una incertidumbre grande? Sí, por ejemplo... Por ejemplo, si yo intento medir el Sol con una regla, yo puedo colocar la regla y decir esto está en 3 centímetros, pero puede también estar en 10 centímetros o en menos 20. ¿Sí? El Sol es tan grande que no se puede medir con una regla. Exactamente. ¿Sí? Ya. Otro indicio más de que de alguna manera hay que reformular un poco el modelo de Bohr, porque según el principio de incertidumbre que algo ya lo probaron, está probado, no calza mucho con la naturaleza puntual del electrón y lo refuerza más, aún así lo refuerza más como onda. ¿Ya? Vamos al experimento de doble rendija con electrón. Esto es con electrones, sí. Tenemos lo mismo que tiramos un rayo de electrones así. Este es el primer caso. Si tiramos un rayo de electrones, estos electrones van a interferir como una onda, ¿ya? Empezamos, los locos se preguntaron ya. Esto es extraño. ¿Sí?
Esto es como demostrar que el electrón es una onda, ¿cierto? Entonces, para ver, la pregunta que se hicieron es, si interfieren, entonces deberíamos saber por dónde pasa el electrón, si por aquí o por aquí. ¿Ya? Entonces, para saber por dónde pasa el electrón, por ejemplo, si tenemos un radio de electrón y decimos ya, tenemos un electrón que pasa por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Para saber dónde pasan los electrones, lo empiezan a tirar de a uno. ¿Ya? Un electrón, un electrón, un electrón. ¿Y qué obtienen? Un electrón, otro electrón los tiran así, y lo que obtienen es también un patrón de interferencia. Los locos quedaron, ¿qué está pasando? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un electrón, lo que se ve aquí es el número de electrones que caen en la pantalla por si acaso, ¿ya? Entonces, si yo voy tirando de a un electrón y estoy viendo un patrón de interferencia, ¿qué significa eso? No, pero por ejemplo, imagínate si fuera luz. ¿Recuerdan que el láser tenía que ser lo suficientemente ancho para que hubiera interferencia? Significa que la luz pasaba por aquí y por aquí a la vez. ¿Cierto? Pero con los electrones pasa lo mismo. Significa que un electrón está pasando por las dos rendijas a la vez. La única razón que explicaba esto era que el electrón pasara por las dos rendijas a la vez. Y ahí todo está como, ¿qué está pasando? Claro, como si se dividiera. Exacto. Y entonces dijeron ya, voy a colocar aquí en una pantallita un dispositivo que me diga clic, que me haga clic si es que pasa un electrón. Me puede ser un contador de Geiger, no sé si vieron Chernobyl, el que sacaba una magnetita que sonaba. ¿Se acuerdan de esa? ¿No la vieron? Terrible buena la serie. El dosímetro. El contador Geiger es que mide la radiación. Si pasa algo de radiación por ahí, suena. Eso puede ser un electrón. Entonces pusieron una maquinita acá y aquí, para ver cuándo pasaba un electrón. Entonces hicieron el mismo experimento, tiraron un electrón y otro electrón. ¿Sí? Tiraron de electrón. ¿Y qué obtuvieron? ¿Qué creen que obtuvieron? ¿Otro patrón de difracción? No. Obtuvieron algo clásico. Pica aquí y un pica aquí. ¿Ya? Entonces, cuando uno está mirando el experimento, se comporta como onda. ¿Esto? Y cuando lo mira, se comporta como partícula. Esto es un comportamiento de partícula, ¿cierto? Entonces, ya ahí todos dijeron, no funciona nada. Como siempre en este curso, nada funciona. Entonces, tiene que haber nuevas aplicaciones. Este experimento lo que demuestra es que el acto de mirar, le hace algo al experimento. ¿Ya? El hecho de solo mirar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos pensar el electrón? El electrón ya deja de hacer eso y empieza a hacer una onda. Imagínense una onda. Entonces, si yo mido el electrón acá, yo no estoy midiendo, por ejemplo, un pedacito de onda. ¿Cierto? ¿Qué estoy midiendo ahí? Un electrón. Cada vez que mido, yo debería medir un electrón, ni medio electrón, ni un cuarto electrón. Entonces, cuando yo mido, lo que pasa es que el electrón, toda la onda, colapsa en un punto. ¿Ya? El acto de medir me transforma de una onda de electrón a un electrón, tipo partícula. ¿Ya? Entonces, lo que demuestra este experimento es que toda la teoría para atrás no funciona, entonces hay que inventar una teoría para poder explicar cómo es posible que solo el hecho de mirar me cambie las cosas. ¿Ya? Y eso es una pequeña introducción a lo que se viene. ¿Ya? Eso por ahora. ¿Hay alguna consulta? No, aquí le mostré cosas más. Bueno, el principio de Heisenberg posiblemente le aparezca en la prueba. Pero.
Incertidumbre, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabajan? Generalmente lo que hacen en experimentos es tomar, por ejemplo, hacer el mismo experimento 10.000 veces, 100 millones de veces y promediarlo. Y el resultado generalmente se puede calcular. En mecánica cuántica uno puede definir una cosa que se llama observable, que es lo que uno ve, y lo que uno ve es el promedio de muchos experimentos a la vez. No, de ahí se empieza a reformular todo. Ya no es tan determinista. De hecho, a Einstein no le gustaba mucho esta teoría. Decía esa famosa frase de que... Entonces, como ya pasamos todo y vimos que realmente el modelo de Bohr no nos ayudaba mucho, o sea, nos ayudaba solo al átomo de hidrógeno y funcionaba experimentalmente, pero tenía cierta deficiencia, ¿ya? Así que, ¿qué hicieron estos tipos de ahora en adelante? ¿Cómo describimos los electrones? ¿Ya? Como vimos acá, el electrón ya no podía escribirse como una partícula, porque si se escribe como partícula implica que la partícula está en las dos rendijas a la vez, ¿cierto? Lo que ya era raro. Y la única manera de que eso sucediera es que el electrón fuera una onda, ¿ya? Y de esa manera poder pasar por las dos rendijas a la vez. Entonces, eso ayudaba a la descripción. Entonces dijeron ya, en vez de escribir el electrón como una partícula, escribámoslo como una onda. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, tenemos que el electrón tiene un comportamiento ondulatorio y de partícula. Eso ya lo sabíamos. El electrón puede encontrarse en dos puntos a la vez, que es lo que yo les dije yo. ¿Ya? Entonces ya no se puede escribir como una partícula puntual. Por lo tanto, vamos a escribir de ahora en adelante el electrón como una función de onda. ¿Sí? Y ahí empiezan las cosas extrañas, porque ahora es una función de onda. Una función de onda que depende de las tres coordenadas, y aquí me faltó ponerle el tiempo, ¿ya? Como todas las ondas están en un medio, ¿cierto? Están presentes en un medio, esto no es igual. Acá no existe un medio, ¿sí? Aquí la onda es la partícula, ¿ya? Es un concepto extraño, aquí, pero la onda es una partícula, ¿sí? Entonces aquí aparece una interpretación de la función de onda, porque ya teniendo una onda en el espacio, ya es difícil definir la posición del electrón, es difícil definir qué significa la función de onda. ¿Ya? ¿La función de onda qué es? Sabemos que el electrón es una onda, pero ¿qué significa la función de onda? Es muy distinto a la descripción de partículas, ¿no? Entonces lo que ve la función de onda es cómo está distribuida esta partícula en el espacio. Y ya se puso más extraño. Esto es como, tiene como una densidad, ¿cierto? Una densidad de partículas en el espacio, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, el electrón tiene una función de onda que se limita que llega hasta el infinito, ¿cierto? Solamente que es mucho más grande en donde es más probable que esté. ¿Sí? Entonces aquí aparece esta cantidad, ¿ya? Que es el módulo cuadrado, ¿ya? Por un delta B. ¿Sí? Para explicarle esto, por ejemplo, en la luz se puede escribir como onda, ¿cierto? Ya, ¿alguien me puede decir qué es esa onda? ¿La onda de la luz? Energía, La onda de la luz es el campo eléctrico. La luz se compone de un campo eléctrico y magnético, ¿cierto? Entonces, la onda que genera la luz es un campo eléctrico y magnético, ¿ya? La partícula asociada al campo eléctrico y magnético es el fotón. Entonces, ahí estamos en algo muy similar acá. Tenemos un fotón que lo genera una onda, ¿ya? Acá es lo mismo, la onda genera un electrón, ¿sí? ¿Qué es lo que uno ve? Uno no ve el campo eléctrico, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno ve? La luz, ve como una intensidad de luz, ¿cierto? No, ve la intensidad de la luz, ¿sí? Esa intensidad de la luz siempre es ¿recuerdan cómo es la intensidad de la onda? Que es proporcional a la amplitud al cuadrado, ¿ya? Y la Acá es lo frecuencia al mismo. cuadrado. Es proporcional a la amplitud al cuadrado, a la frecuencia al cuadrado. Eso es la intensidad. Es que es lo que uno ve. Por lo tanto, lo que uno vería,
del electrón vendría a ser la función de onda, también al cuadrado, ¿ya? Entonces esto es lo que se llama el módulo cuadrado de la función de onda. Esta función de onda puede ser compleja, ¿ya? Tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Así que ustedes ya saben eso, supongo, ¿no? Se supone. Después vamos a ver casos en específico, ¿ya? La función de onda puede ser compleja o imaginaria, ¿ya? Y esta cantidad, ¿qué me dice? Me dice la probabilidad de encontrar un electrón, ¿ya? En un volumen muy chiquitito, delta V. ¿Ya? Eso es lo que me dice este término. Aquí dice que puede ser compleja y tiene que estar normalizada, ¿sí? Normalizada significa que la integral de todo esto, o la suma de todos los pequeños volúmenes, de todo el universo, tiene que darme 1, ¿sí? Y eso es para que, es porque la probabilidad de encontrar un electrón en todo el universo siempre va a ser 1 o un 100%, ¿cierto? Por eso tiene que estar normalizada. Entonces aquí aparece, ustedes ya conocen la integral, ¿no? Bueno, ¿Le vieron el teorema fundamental del cálculo? Ah, entonces saben integrar. Con eso saben integrar. No, pero lo van a usar muy poco probablemente, ¿no? probablemente me da miedo. La suma de esta cantidad, de la suma de las probabilidades en cada punto del espacio, que se puede representar como una integral, sobre todo el espacio me tiene que dar 1, que significa que es un 100% de probabilidad de encontrar un electrón, ¿ya? Aquí dice, la probabilidad de que la partícula esté en algún lugar del universo es exactamente 1, es decir, un 100%. Lo que significa que, por ejemplo, el electrón tiene una probabilidad muy baja de que esté muy lejos. Incluso nosotros tenemos la probabilidad de que estemos volando en el espacio, pero es tan chica la probabilidad que nunca va a pasar, ¿no? Nosotros en promedio estamos aquí. Una cosa así. Yo tengo probabilidad de todo. Probabilidad de todo, sí. Y ahí aparecen en estas teorías locas que probablemente existan muchos mundos, pero que tengan que ver con cuántica. Por ejemplo, en un punto, por ejemplo, si un estado está aquí y aquí, entonces hay un mundo en donde está aquí y la partícula está acá. ¿Sí? Es como la del cerebro en el espacio. ¿Ah? Esa que dicen que hay un cerebro en el espacio, que hay como una posibilidad de que utilizar un cerebro. No sé, es muy extraño, pero entonces, aquí los universos paralelos puede que tengan más relación a la mecánica cuántica que el agujero negro, porque entrar en un agujero negro es imposible. Y bueno, a esto se le llama la densidad de probabilidad, ¿ya? Es similar a una densidad, el módulo al cuadrado de la función de onda. Esta es una interpretación que le dio Max Born. En principio nadie sabía qué significaba la función de onda de un electrón. Entonces, ahí Max Born le dio esta explicación, ¿ya? Einstein decía, no me gusta mucho. De hecho, creo que murió diciendo que la cuántica era una pura fantasía. Einstein, no le gustaba la mecánica cuántica. ¿Ya? Entonces, antes de esto, vamos a ver la ecuación de Schrödinger. ¿Ustedes sabían? La leyenda dice que Schrödinger estaba con la amante en un lugar paradisíaco, vacacionando, y dijo, ¿cómo podría escribir la ecuación de una onda de electrones? Y se iluminó la mente y descubrió la ecuación de Schrödinger. Eso dice la leyenda, me lo contó. Ay, ¿cómo se escribe Schrödinger? Con H. Con esa comienza. Schrödinger. Ya. Dos puntitos de lado. Es que un nombre de ese alemán o... Europeo. ¿Ya se van a asustar con la ecuación? Sí, no me la Pero me asusté. tengo miedo. Ya me voy a ver. No, que se hablamos de gato, no me No, pero lo del gato es para...
Lo del gato es como decir que el electrón tiene muchos estados, una combinación de muchos estados posibles. Puede estar aquí, como puede estar aquí, aquí o aquí. Entonces, cuando tú metís, por ejemplo, el gato, tú tenés dos posibles estados, muerto o vivo. Pero en realidad, como pasa con el electrón, que puede estar en dos lugares a la vez, el gato puede estar en dos estados a la vez. Entonces, el hecho de mirar hace que el electrón se convierta en partícula. Entonces, ahí se ve si está vivo o muerto el gatito. Profe, ¿me puedo acercar la cámara? Ah, sí. Son dos terminales. Creo que la primera ahí está en el ¿verdad? Sí. ¿Dónde está? Esta es la famosa ecuación de Schrödinger, pero dependiente del tiempo. ¿Ya? Lo mágico de la ecuación de Schrödinger es que si uno la resuelve, por ejemplo, si elegimos el U de X, este es U de X, este es un potencial, ¿ya? Puede ser un potencial gravitatorio, puede ser un potencial de oscilador armónico, puede ser un potencial de Coulomb, ¿ya? Si uno, solo va a contarles, si uno, por ejemplo, coloca aquí el potencial de Coulomb, lo que encuentra, la solución que encuentra es los niveles de energía del átomo de hidrógeno. ¿Eso es un 4 o es ese arbolito? No, ya sí. Empecemos, esta es la función phi. Ahí está, pues, la ecuación de Escriba bien, pues, profe. ¿Ah? Como ves que aparece en la diapositiva. Casi se lee la diapositiva, ¿no? Sí, como un arbolito, sino Es un phi grande. Sí, que función de onda. Aquí ya la onda pasa a ser más poderosa. Más poderosa. Ya, en general, estas funciones de onda están en todas las. Depende de X, de Y, de Z, ¿ya? Pero acá vamos a usar solo X, ¿ya? Ya. Entonces, esta función de onda es la función de la partícula, de onda de la partícula. ¿Ya? Puede ser un electrón, puede ser un muón, puede ser cualquier partícula cuántica, ¿ya? ¿Por qué funciona? Porque sí. Porque demuestra todos los experimentos, ¿ya? El cómo derivaron esta ecuación no es tan clara, ¿ya? Igual viene de primeros principios, pero a pesar de que no... la cosa es que explica los experimentos, ¿ya? Y de hecho hasta ahora uno usa esta ecuación. De hecho lo único que hago yo es resolver esta ecuación. ¿Ah? ¿Cómo? Lo que pasa es que esto también, las funciones de onda se pueden escribir como matrices. Entonces ahí se puede empezar a hacer más fácil la cosa, porque es mucho más fácil trabajar con matrices que trabajar con ecuación diferencial. Ya. Profe, Ya. esa D que está al cuadrado, ¿esa D no sería de derivada parcial? Ahí sí. ¿Qué pasó? No, esta es una primera derivada temporal y esta es una segunda derivada espacial. Si se dan cuenta, se parece harto. ¿A qué se parece harto? Nada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto, a ver, vamos a hacer eso. Después vamos a ver lo que está haciendo. Primero, vamos a probar una función. ¿Ya? Vamos a probar una función. Una funcióncita. ¿Quién me puede decir qué es esta función? Exponencial. ¿Qué? ¿Será el coseno? ¿Qué es eso? ¿Es la de la onda? Es una onda que se propaga. Una onda libre. ¿Cierto? Como podría ser un electrón que se propaga libremente, ¿cierto? Depende de la masa. Entonces, despejemos
reemplacemos la ecuación del electrón acá arriba, ¿ya? Entonces, la primera derivada temporal de phi a de t me queda a, con la derivada de adentro, que es menos omega i, ¿cierto? Por la misma función. ¿Ya? Esa es la primera derivada temporal, ¿no? Vamos a derivar espacialmente. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ecuación de onda, sí, es una ecuación de onda, se parece mucho a una ecuación de onda. De hecho, si u de x fuera, por ejemplo, x, no, sí, x, espérame, no. Si esto fuera constante, tendríamos algo así como un oscilador armónico, ¿no? No sé, todo converge con un oscilador armónico en física. Ya. Vamos a derivar con respecto a esto. ¿Ah? Me queda IK. Por la función. ¿Qué pasa ahí? Esto es entretenido. ¿Por qué salió el K? ¿Ah? ¿Por qué salió el K? ¿Cómo? ¿Por qué salió el K? Porque derivamos con respecto a X. Ah, ya. Queda IK. ¿Ya? Y después derivamos por segunda vez, es igual a A por IK al cuadrado, ¿cierto? Por E a la I a X menos omega T. ¿Ya? Entonces, la ecuación me quedaría, ya, fíjense una cosa más antes, esto es A por menos I omega, ¿cierto? ¿Qué es A? A por este exponencial es phi de X, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Qué es esto por esto? Es phi de X, T, que está aquí, ¿no? Y acá lo mismo. Tenemos menos A al cuadrado, el I cuadrado es menos 1, ¿cierto? Y tenemos que A, este A por esto es también phi de X, T. Entonces, ¿qué me queda esto? Reemplazamos aquí en la ecuación, ¿ya? Me queda I por H barra, por d phi de t. D phi de t está aquí, que es menos I omega por phi. Va a ser igual a ¿qué? Menos H barra dividido 9. ¿Ya? La segunda derivada es esto. ¡Ay, la alergia! Phi, ¿cierto? La segunda derivada es k cuadrado menos k cuadrado por phi. ¿Ya? Más u de x, phi. Si nos damos cuenta, aquí podemos matar el phi. Me queda i por i en menos 1, con este menos me da positivo. H barra omega por menos H barra cuadrado dividido 2m, más, menos con menos es más. Esto me queda, uy, es un phi, hermano, a cuadrado. Más u de x. ¿Ya? ¿Qué es esto? H barra omega. Eso es H barra sobre 2pi. ¿Cierto? Ese de W por tiempo. W que era 2pi F, ¿no? Sí. Ya, chico. Eso obtuvimos. Esto de alguna manera es la energía de esta partícula libre, ¿cierto? H por F. ¿Sí? Eso es por de Broglie, ¿cierto? Creo que no se alcanza a ver con nada de lo que son.
Se corta la sí. Entonces, esto es lo que nos da. Acá, ojalá, en este caso, para este caso, por ejemplo, vamos a tomar que U de X es constante, ¿ya? Ya, una partícula que tenga potencial constante, o sea, que esté frente a un potencial constante, significa que está libre, ¿cierto? Es una partícula libre, que no hay nada que lo empuje, nada de nada, no hay gravedad, no hay nada. ¿Ya? Entonces, esto de alguna manera me habla de la ecuación de la partícula libre. Ya, esta función de onda. Esta es la función de onda de una partícula libre. ¿De acuerdo? ¿Cómo demuestro también que es una partícula libre? Esta es la manera cuántica de verlo, ¿ya? Resolviendo la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Pero veamos ahora, por ejemplo, el esquema clásico. Esquema clásico usando de Broglie. Este es el esquema cuántico, ¿ya? Profe, ¿Ya? ¿qué era la E? Es de energía. No, pero ¿eso qué significa? ¿Ves? Todo eso. ¿Esto? Que la energía depende del número K. No me dice mucho. Me dice, lo que pasa es que esta es una partícula libre y tiene esta energía. ¿Ya? En donde U de X es constante. Esa es la energía. Pero eso es el esquema clásico, el esquema cuántico. El esquema cuántico me dice que la energía del sistema es. Veamos el clásico. A ver si llegamos a lo mismo. Debería ser lo mismo, ¿no? Ya, no voy a dejar de usar U de X porque es constante. La energía de la partícula libre de masa m es esa, ¿cierto? Un medio mv cuadrado. Está libre. ¿Ya? Y lo único que hace esto es bajar un poco, subir la energía, nada más. ¿Ya? Esa es la, de manera clásica. ¿Sí? Yo puedo dividir por m, arriba y abajo. Y aquí me queda, ¿qué es esto? M por d al cuadrado. El momento al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Finalmente, en cuántica y en relatividad dejamos de usar el momento m por b y pasamos a ver solo p. ¿Ya? Por de Broglie, usando de Broglie, me queda eso, ¿cierto? Me queda que la energía va a ser igual a h barra cuadrado dividido lambda por 2 por m, ¿cierto? Más 1. Ya, lambda, ¿qué es lambda? Voy a intentar que esta energía me quede similar a eso. Esto es un esquema clásico y ese es el cuántico, ¿sí? Profe, lambda no iría al cuadrado. Recuerdan que K es 2pi sobre lambda, ¿no? K es 2pi sobre lambda. Por lo tanto, lambda va a ser 2pi sobre K. Y como está abajo, me queda h por h cuadrado. Queda K cuadrado. Dividido 2m por 4pi. ¿Cierto? 4pi cuadrado. ¿Está bien eso? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien eso, no? Por lo hago así. Profesor, lambda del electrón. Sí. O sea, es una partícula libre. Puede ser un electrón. La idea es que sea cuántica, ¿no? Así lo suficientemente pequeñito. H cuadrado por 2m por lambda, que es sería acá 2pi cuadrado. Y aquí está listo ya. H sobre 2pi es h barra. Por lo tanto, h cuadrado sobre 2pi cuadrado es h barra cuadrada. Más 1.
Profe, ¿dónde se sacó el 2M? ¿Dónde los LM? Un medio m cuadrado es multiplicar arriba y abajo por m. Por 1. Me quedo m cuadrado arriba y m abajo. ¿Ah? Para explicar el 2M. ¿Este? ¿Qué cuadrado dividido por m? No. Para... Porque ahí no lo puse. Profe, eso del K partiendo pi es porque el 1 partido en lambda del K partiendo. ¿Eso no entiendo? ¿Uno partido en lambda? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Qué quiero mostrarle con esto? Que la ecuación de Schrödinger para una partícula libre me da exactamente la misma energía que el esquema clásico para una partícula libre que se comporta como onda y partícula. ¿Ya? Lo que significa que la ecuación de Schrödinger funciona. ¿Sí? Funciona. ¿Y por qué digo que esto es una partícula libre? Porque puse de Broglie, ¿ya? Que además posee una propiedad ondulatoria, ¿ya? Que lambda es igual a 2pi sobre k. ¿Ya? Uy, ya nos pasamos. Eso es todo por hoy, chiquillos. Nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a hacer